Vamos a empezar con el siguiente tema. Que es la fisiología del sistema nervioso. Si se acuerdan, dando un repaso a lo del semestre pasado, el sistema nervioso, ya dijimos que se dividía o se subdividía en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Sí? Que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral, y que las neuronas, los cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, tanto en el encéfalo como en la médula espinal, reciben el nombre de núcleos. Y que el sistema nervioso periférico está compuesto básicamente por el sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso somático comprende todos los nervios raquídeos autónomos, digo que inervan partes del cuerpo que nosotros movemos a voluntad, y los 8 pares craneales. Y el sistema nervioso autónomo está formado por el sistema nervioso simpático y por el sistema nervioso parasimpático. A su vez, el sistema nervioso parasimpático está compuesto por los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, que son los 4 que nos quedan de estos 8. ¿Sí? Y también dijimos que había una parte del sistema nervioso autónomo independiente de este, que es el sistema nervioso entérico, y que lo vamos a ver cuando veamos el sistema gastroentérico. Entonces, de aquí vimos cómo estaba organizado, y ahora vamos básicamente a ver características del sistema nervioso central. Profe, ¿sí le puede regresar poquito, por favor? ¿A dónde? Al anterior, porfis. Pero si ya lo tienen, es repaso del curso pasado. Ya, gracias. Y vimos los nervios craneales, los pares craneales, ¿sí? Los que están en amarillo son los del sistema nervioso somático, pertenecen al sistema nervioso somático, y los que están en rojo pertenecen al sistema nervioso autónomo.
de estos nervios craneales, ¿sí? Dijimos que los pares 1, 2 y 8 están dedicados a aferencias sensitivas especiales. Los pares 3, 4 y 6 controlan los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación. Los pares 11 y 12 son motores, son nervios autónomos motores puros. Uno es, o lo que inervan son el esternocleidomastoideo y el trapecio, el 11, y el 12 para los músculos de la lengua. Este par craneal número 12 es un par craneal muy especial porque está ligado al sexo. O sea que en los machos, en los hombres, ¿sí?, es somático, o sea, se controla. Y en las mujeres es incontrolable, es autónomo. No sé por qué, pero hablan sin control. Ja, ja, ja. Chiste. Entonces, no es cierto. Los pares 5, 7, 9 y 10 son mixtos. O sea, son tanto aferentes como eferentes. Y los pares 3, 7, 9 y 10 son simpáticos, digo parasimpáticos. Y aquí está en el esquema, los pueden localizar, ¿sí?, y vean más o menos la posición en el sistema nervioso central de donde emergen estos pares craneales. Bueno, Bueno, anterior, por favor. ¿otra vez? Sí, por favor. El 5, 7, 9 y 10 son mixtos. O sea que tienen tanto aferencias como eferencias. Y como vimos en el anterior, ¿sí?, el 3
el 7, el 9 y el 10 forman parte del parasimpático. Gracias. Entonces, el sistema nervioso central, como vimos, está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Estas estructuras son sumamente delicadas, ¿sí? Son esenciales para la vida y cualquier trastorno o cualquier daño en estos puede terminar o en la muerte o en alguna incapacidad, ¿sí? Ya sea parálisis total o parcial, ¿sí? Y normalmente son daños que son irreversibles, ¿sí? Entonces, son estructuras muy delicadas y por lo tanto, este tejido, estas estructuras están protegidas por tejido óseo, sea por los huesos del cráneo y la columna vertebral. Además, para evitar daños, también están recubiertos por 3 membranas, que son las meninges. Y también como amortiguador, en el interior de este tejido, vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. También el líquido cefalorraquídeo lo vamos a encontrar no solamente en la médula, también en el encéfalo. ¿Qué vamos a encontrar en el encéfalo? El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es una estructura muy importante ya que regula las funciones vitales. Aquí encontramos básicamente los núcleos respiratorios, ¿sí? Y algunas funciones, el latido cardíaco, o sea, regula las funciones vitales. El cerebelo proporciona el equilibrio y coordina movimientos musculares, movimientos musculares muy, muy finos de cara y cuello. En el cerebro, en el tálamo, ¿sí? Es la parte más antigua de nuestro cerebro. Y aquí se deciden qué mensajes llegan al cerebro y cuáles no. Controla manifestaciones. El hipotálamo, ¿sí? Es una porción muy importante que actúa también como glándula endocrina y produce hormonas que regulan la secreción hormonal. ¿Sí? Entonces, aquí en el hipotálamo se producen hormonas que van a regular la secreción hormonal, principalmente de hipófisis. Controla al sistema nervioso periférico.
En el cerebro, en el telencéfalo, en la corteza cerebral, residen las facultades intelectuales. Esta corteza está dividida en distintas áreas y es donde se hacen conscientes las sensaciones y se elaboran las respuestas. La otra parte del sistema nervioso central es la médula espinal. Ya sabemos que está situada en el interior de la columna vertebral, o sea, está protegida por los huesos también y por las meninges, y básicamente se coordinan los reflejos. Y la mayoría o todos los nervios raquídeos pues nacen aquí, y toda la información que tenga que llegar hasta el cerebro pues va a subir a través de la médula espinal. Entonces la comunicación del encéfalo con los receptores externos a través de los nervios sensitivos motores que lo recorren. El sistema nervioso periférico, ¿sí? Ya dijimos que está compuesto por el sistema somático y el sistema autónomo o vegetativo. ¿Sí? El sistema somático es el responsable de movimientos conscientes y voluntarios de los músculos. Y el sistema vegetativo controla funciones vegetativas del cuerpo. Esto quiere decir todo lo que nosotros no podemos controlar. Y este sistema está constituido básicamente por los nervios simpático o los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. En esta diapositiva, en el esquema de abajo, solamente es para recordarles cómo está el sistema de los acueductos dentro del cerebro, y este se va a continuar a través del epéndimo a todo el conducto ependimario, a toda la médula espinal. ¿Sí? El líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, se produce en los plexos que se encuentran en el tercer ventrículo, y de aquí del tercer ventrículo se produce el líquido y empieza a circula hacia, hay válvulas que le permiten llegar a todos los lugares. Incluso hay este tipo de ramificaciones que llevarán una parte de ese líquido para que se encuentre, para que esté entre las meninges y pueda servir como amortiguador para proteger en contra de traumatismos. Sí, igual aquí hay válvulas. Este líquido pues se deriva o se secreta del sistema del sistema circulatorio. O sea, de aquí de los plexos
de los plexos arteriovenosos que se encuentran aquí. Aquí se produce el líquido cefalorraquídeo que constantemente está pasando a la cavidad, pero también está regresando a circulación. Cuando algunas de estas válvulas, sobre todo las de regreso al sistema nervioso, al sistema circulatorio, se bloquean, esto se llena de líquido, se empieza a acumular el líquido, produciendo un trastorno conocido como hidrocefalia. El sistema nervioso central se define como un neuroeje, ¿sí? Entonces, la disposición longitudinal del cerebro y la médula espinal es un neuroeje. La porción vertical en los humanos, en los homónidos, los que caminan en dos piernas, ¿sí? Con dos miembros, ¿sí? La médula espinal es la porción vertical y la porción horizontal la proporciona el cerebro o el encéfalo, ¿sí? Las neuronas del sistema nervioso central tienen una organización determinada y forman lo que se conoce como sustancia gris, donde tenemos cuerpos neuronales, donde hay cuerpos neuronales, donde se lleva a cabo la integración de la información, se conoce como sustancia gris. Y donde tenemos fibras nerviosas, donde tenemos axones, dendritas y glía, neuroglía, se conoce como sustancia blanca. ¿Sí? Entonces, la sustancia gris es la agrupación de cuerpos, de somas. Y obviamente, pues sí va a haber algo de fibras, como son las dendritas, los axones, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí nacen, pero básicamente la sustancia blanca es donde vamos a encontrar los axones, ¿sí? Las dendritas y la glía. La función metabólica de las células pues, se lleva a cabo en el soma, de tal manera que la irrigación de esta porción es más rica que la de la sustancia blanca. De donde hay somas, donde está la materia gris, pues la irrigación es profusa, está ricamente irrigada. Obviamente que las demás partes en la sustancia blanca también necesita irrigación, pero su irrigación es menor.
Entonces, si tenemos el cerebro, la médula espinal en los animales que caminan erectos con dos piernas, ¿sí? Decimos que la porción horizontal está compuesta por el encéfalo y la porción vertical está compuesta por la médula espinal. En los animales cuadrúpedos es exactamente lo contrario. La porción vertical es el encéfalo y la porción horizontal es la médula, ¿sí? Y esto es por lo que decimos que el sistema nervioso central está organizado como un neuroeje, ¿sí? Entonces, en el sistema nervioso central, en los cuadrúpedos vamos a tener el neuroeje, que es el cerebro o el encéfalo, y que va a estar en posición vertical, y la médula espinal, que va a ser la porción horizontal. Y el sistema nervioso periférico, que van a comprender todos los, o sea, el sistema nervioso central es todo aquello que está protegido por los huesos y las meninges. Y el sistema nervioso periférico, pues es todo aquello que sale de los huesos, ¿sí? O sea, las ramas eferentes o motoras que van a ir en el sistema somático hacia el músculo esquelético y en el visceral hacia los músculos viscerales, músculo cardíaco, músculo liso y también hacia las glándulas exócrinas. El sistema nervioso, pues ya vimos del encéfalo, aquí dice cerebro, pero es el encéfalo. Ya vimos más o menos qué función tiene el bulbo raquídeo, el cerebelo, el tálamo, el hipotálamo y la corteza cerebral. También vimos que la médula espinal básicamente responde a actos reflejos y sirve de conexión a estas fibras con el encéfalo, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso periférico está organizado en eferente. El eferente es lo que va a llevar hacia el músculo la respuesta para que el músculo se mueva. En el sistema nervioso somático, ¿hacia dónde lo lleva? Pues hacia el músculo esquelético y en el, o sea, lo que es voluntario. Y en el visceral, hacia el músculo cardíaco, hacia el músculo liso y hacia las glándulas endócrinas. Profe, ¿le puede regresar tantito al anterior, por favor? Gracias, profe. El sistema nervioso, seguimos con el periférico, ¿sí? Tiene una porción aferente, lo que recibe, la parte sensitiva.
¿sí? El somático, ¿de dónde recibe? Pues de la piel, de los receptores externos, del músculo, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde recibe? De la piel, de la retina y del laberinto membranoso, el somático. El autónomo, ¿de dónde recibe? Pues de las vísceras, ¿sí? Desde los órganos torácicos y abdominales, del epitelio olfativo y de las papilas gustativas. Este es el visceral. Las aferencias viscerales. Entonces, la retina corresponde al sistema nervioso somático. El oído, sistema nervioso somático. Ok, entonces, esta es cómo se está o cómo se organiza el sistema nervioso. Este cuadrito ya lo vimos en el semestre pasado, pero ok, creo que está adecuado para resumir. Entonces, decimos que todas las entradas sensitivas, todo lo que llega al organismo, todos los estímulos que llegan y todas las eferencias, todo lo que sale del sistema nervioso central, todas las entradas sensitivas y todas las salidas motoras son función principal del sistema nervioso periférico. La integración de la información es función principal del sistema nervioso central. La integra en la médula y la información consciente en el encéfalo, en el cerebro. Este cuadrito ya lo habíamos visto en el curso pasado. También esto lo vimos en el sistema, en el curso pasado, donde vimos que todas las aferencias, todas las entradas van a llegar a la médula espinal en la parte dorsal. Todas las aferencias entran por la parte dorsal de la médula. Y las eferencias, las fibras de salida, las vamos a encontrar en la porción ventral
En la organización del sistema nervioso, ¿sí? Si se acuerdan, esta parte, la mariposita esta que está al centro, esto, aquí es la sustancia o corresponde a la sustancia o materia gris. O sea, aquí es donde se encuentran los somas celulares, donde se van a encontrar los somas, los cuerpos de las neuronas. ¿Sí? Obviamente que sí hay también un poco de fibras, pero las fibras y la glía la vamos a encontrar generalmente en esta región que está rodeando, que es la sustancia gris o, perdón, sustancia blanca o materia blanca. Son simplemente para hacer énfasis en que un axón, ¿sí? Un axón no es lo que nosotros conocemos como un nervio. ¿Sí? Los axones forman parte del nervio. ¿Sí? Normalmente sale y entra, pero van a viajar en un solo conducto, en un solo haz, y van a dividirse y van a ir a inervar lo que va a inervar cada cosa, ¿sí? Pero aquí en la médula espinal podemos tener tanto aferencias sensitivas como aferencias viscerales. O sea, aquí en el mismo nervio, en el mismo paquete, en el mismo nervio, pueden ir fibras tanto del somático como del autónomo. ¿Sí? Y las eferencias, pues también, ¿sí? Pueden venir las eferencias hacia las glándulas o pueden ir también hacia el músculo esquelético o hacia las vísceras, ¿sí? Pero, las neuronas, los axones no viajan solos, viajan en paquetes, por eso es fácil seguir el origen y hacia dónde se dirigen los nervios, porque son paquetes que podemos observar sin necesidad de microscopio. Diferencias anatomofisiológicas de la sinapsis nerviosa. ¿Qué diferencias anatómicas y de funcionamientos tenemos en la sinapsis nerviosa? Esto ya lo vimos también en el semestre pasado, dijimos que la palabra sinapsis deriva de las raíces griegas sinapteína, que si Charles Scott Sherrington y colaboradores formaron con las palabras griegas, sí, que significa juntos, y ateína, que significa con firmeza. ¿Sí? Y esta es una sinapsis química clásica.
donde tenemos la fibra presináptica, la fibra postsináptica, el espacio sináptico, ¿sí? Las vesículas presinápticas que normalmente van a tener los neurotransmisores y los receptores específicos para estos neurotransmisores. Esta es una sinapsis clásica. Anatómicamente, ¿sí? Las fibras nerviosas del sistema nervioso somático, ¿sí? Solamente van a ser una sinapsis. Entonces tenemos la médula espinal, la parte amarilla, ¿sí? Es la sustancia gris. Aquí está el soma neuronal y la sustancia blanca. La sustancia gris es la amarilla, la sustancia blanca es lo que le está rodeando. Y su fibra, ¿sí? Sale de la médula espinal, sale del hueso y va a llegar y solamente va a ser una sinapsis en el músculo esquelético. ¿Sí? Solamente va a haber una sinapsis, es una sola fibra con una sinapsis en el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo, ¿sí? Igual vamos a tener una fibra que sale de la médula espinal y que se conoce como fibra preganglionar. Vamos a encontrar un cuerpo axonal, que ya sabemos que los cuerpos axonales en el sistema nervioso periférico se llaman ganglios, ¿sí? Entonces, por eso esta fibra se llama fibra preganglionar. Va a llegar y va a ser una sinapsis en un ganglio, ¿sí? Y de aquí va a haber una fibra postganglionar, que después va a ser sinapsis en las vísceras o en las glándulas. Entonces, el sistema nervioso autónomo, las fibras nerviosas, al menos hacen 2 sinapsis. ¿Sí? Una sinapsis aquí y una sinapsis en el órgano. Vamos a suponer que este es el nervio vago. Es un supositorio porque ya sabemos que el nervio vago nace en el cráneo, no en la médula, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la fibra del nervio vago. Hace su sinapsis preganglionar, su sinapsis ganglionar, fibra preganglionar, su sinapsis. Después sigue la fibra postganglionar, ¿sí? Y ya sabemos que el parasimpático va a hacer sinapsis en el ojo, en el corazón, en los pulmones, en las vísceras abdominales, ¿sí? Entonces, va a ser más de 2 sinapsis. Por eso les digo que el sistema nervioso autónomo al menos hace 2 sinapsis. Entonces son 2 o más sinapsis las que podemos encontrar en una fibra del sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático solamente vamos a tener una sinapsis.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, anatómicamente, fíjense, una fibra, una sinapsis. En el autónomo, ¿sí? Al menos 2 sinapsis, una fibra preganglionar y una fibra postganglionar. ¿Sí? En el sistema nervioso parasimpático, en el sistema nervioso parasimpático, la fibra preganglionar es la que estoy señalando en la esquina o en la parte superior derecha del cuadro, ¿sí? La fibra preganglionar, esta que estoy señalando, es larga y la fibra postganglionar es corta en el parasimpático. La fibra preganglionar es larga y la fibra postganglionar es corta. ¿Sí? En el sistema nervioso parasimpático, la fibra preganglionar es larga, la fibra postganglionar es corta. En el sistema nervioso simpático, la fibra preganglionar es corta y la postganglionar es larga. La fibra postganglionar es larga. Por su origen, el sistema nervioso simpático se origina en las vértebras torácicas y lumbares, ¿sí? De la T1 a la L3, ¿sí? Se van a encontrar las fibras simpáticas. ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Entonces, también por eso se conoce como sistema toracolumbar. El sistema nervioso simpático, entonces, su origen se encuentra de las vértebras torácica 1 a la lumbar 3, o sea, se encuentra en las vértebras torácicas y lumbares. Por eso se conoce también como sistema toracolumbar. El simpático también se conoce como sistema toracolumbar. El sistema parasimpático tiene su origen en los pares craneales 3, 7, 9 y 10. Pares craneales 3, 7, 9 y 10, y los nervios raquídeos que se originan en las vértebras sacras. Entonces, el sistema nervioso parasimpático se conoce también como sistema cráneo-sacro. Entonces, por su origen, simpático, toracolumbar, parasimpático, craniosacro. Sus fibras simpáticas, preganglionares cortas, postganglionares largas. Simpático, preganglionares largas,
posganglionares cortas. Preganglionares largas, posganglionares cortas. Entonces, Esas dijo que eran del simpático, ¿verdad? Y del parasimpático. Del lado derecho está el parasimpático, del lado izquierdo está el simpático. Ah, ok. A ver, vamos a verlo en otro esquema. Aquí, ahorita nos regresamos. ¿Sí? Entonces, igual, del lado izquierdo está el simpático, del lado derecho está el parasimpático. ¿Sí? Por su origen, anatómicamente, por su origen, el simpático es donde nace en las vértebras torácicas y en las vértebras lumbares. Entonces, por su origen es toracolumbar. Sus fibras preganglionares, aquí está formando la cadena ganglionar simpática, ¿sí? Y sus fibras preganglionares son cortas y las postganglionares son largas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y al menos hacen dos sinapsis. Vean, aquí hace una, después con el pulmón hace otra y en el corazón hace otra. Entonces, al menos hace dos sinapsis, pero son dos o más. ¿Sí? Este es el sistema nervioso simpático. El parasimpático, por su origen, son los nervios craneales, dijimos el 3, el 7, el 9 y el 10. Aquí están. Su origen es cráneo y en las vértebras sacras, cráneo sacro. Sus fibras preganglionares son largas y sus fibras postganglionares son cortas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. 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 Entonces, el sistema nervioso simpático o toracolumbar, ¿sí? Su actividad, su función, su fisiología, ¿sí? Para su facilidad, ahorita los vamos a ver, pero para su facilidad, acuérdense de esto, el simpático en las vísceras torácicas estimula y en las vísceras abdominales inhibe. ¿Sí? Entonces, si estimula el corazón, entonces va a producir aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. En los ojos va a producir dilatación de la pupila, ¿sí? En los pulmones, pues va a aumentar la frecuencia, la frecuencia respiratoria, ¿sí? El simpático también tiene una porción, unas ramas que van a inervar los folículos pilosos. Entonces también por eso produce erizamiento del cabello. Entonces, vean, en las vértebras torácicas estimula y en las vértebras abdominales inhibe. Entonces, ¿qué hace en el abdomen? Reduce la actividad peristáltica.
entonces el movimiento intestinal reduce y reduce la secreción de las glándulas intestinales. En vísceras torácicas estimula, vísceras abdominales inhibe. El sistema nervioso simpático es responsable del aumento de la actividad en general del organismo en condiciones de estrés. El sistema parasimpático, el craniosacro, hace exactamente lo contrario. Entonces, en las vísceras torácicas inhibe y en las abdominales estimula. Va a disminuir el ritmo cardíaco, va a disminuir presión arterial, va a reducir la respiración. Y en el sistema gastrointestinal, pues va a aumentar el peristaltismo. ¿Sí? Entonces, parasimpático, el simpático nos va a acelerar todo el ritmo cardíaco, respiración, y nos puede causar estreñimiento. En cambio, el parasimpático nos puede causar paro respiratorio, paro cardíaco, ¿sí? Y nos puede causar diarreas. Profe, dijo que el parasimpático aumenta el ¿qué? Peristaltismo. Gracias. Entonces, a ver, simpático nos va a dilatar pupila, nos va a aumentar, a producir secreción salival acuosa, va a aumentar ritmo respiratorio, va a aumentar presión y ritmo cardíaco. Y en el abdomen hace lo contrario, ¿sí? Disminuye la producción o el metabolismo del hígado, disminuye el peristaltismo en los intestinos, disminuye el movimiento, ¿sí? Entonces, en los órganos abdominales inhibe, en los órganos torácicos estimula. Parasimpático hace exactamente lo contrario. ¿Sí? Aquí nos causa constricción de la pupila, va a haber secreción salivar espesa, va a producir disnea, va a disminuir ritmo cardíaco y presión sanguínea. Y acá va a estimular, va a mover todo acá. ¿Sí? Entonces, ya vimos cuáles son sus diferencias anatómicas y al mismo tiempo estamos viendo cuáles son sus diferencias funcionales, sus diferencias fisiológicas.
Ahora, en cuanto a sus diferencias químicas, ¿sí? Aquí, en la primera sinapsis, en el simpático, aquí, en los ganglios simpáticos, el neurotransmisor es acetilcolina. El neurotransmisor aquí es acetilcolina. Y en algunas de las vísceras, sobre todo en las torácicas, es la adrenalina o la noradrenalina. Las catecolaminas van a ser el neurotransmisor en el segundo ganglio. ¿Puede repetir eso, por favor, profe? Químicamente, ¿sí? El neurotransmisor en el sistema nervioso simpático, en el primer ganglio, en la primera sinapsis, es acetilcolina. Y en el segundo ganglio es las catecolaminas. Puede ser adrenalina, noradrenalina o dopamina en la segunda, en el segundo ganglio. Entonces tiene fibras colinérgicas y fibras adrenérgicas. Las fibras del segundo ganglio son fibras adrenérgicas. En el sistema nervioso parasimpático, en ambos casos, es acetilcolina. El neurotransmisor en el sistema nervioso parasimpático, en las dos sinapsis, es acetilcolina. Y aquí tenemos otro esquema muy parecido, ¿sí? Donde estamos viendo simpático torácico lumbar, toracolumbar, parasimpático. Aquí está, bueno, este es el somático. Vean, aquí está el somático. Profe, terminando esta sesión, ¿volvemos a entrar? ¿Sí? Este es el sistema nervioso somático, aquí a la izquierda. ¿Sí? Y el sistema nervioso autónomo, con su parte cráneo-sacra, que es parasimpática, y su parte simpática, que es toracolumbar. ¿Sí? Primer ganglio, acetilcolina en ambos. En parasimpático, segundo ganglio, acetilcolina. En simpático, segundo ganglio, catecolaminas. Son fibras adrenérgicas. Las fibras postganglionares son fibras adrenérgicas. Otro esquemita. ¿Sí?
donde estamos viendo en verde las fibras preganglionares y en rojo las fibras postganglionares. ¿Sí? Cráneo sacro, toracolumbar. Entonces, vamos a ver más específicamente, ¿sí? Órgano y la acción simpática y parasimpática. En las glándulas sudoríparas, simpática nos hace sudar, parasimpático no hace nada. En glándulas salivales, simpático, secreción mucosa, parasimpático, secreción serosa. En las glándulas digestivas, el simpático inhibe secreción, parasimpático estimula secreción. Músculos de folículo piloso, simpático, pues contracción, nos eriza el pelo, no hay inervación parasimpática en folículo piloso. En aparato digestivo, simpática inhibe peristaltismo, parasimpático estimula peristaltismo. O sea, vean, son antagónicos, hacen exactamente lo contrario, ¿sí? Pero tienen que trabajar coordinadamente, o sea, tienen que trabajar al mismo tiempo y coordinadamente. Si cualquiera de los dos se descoordina, nos va a ocasionar problemas, nos va a ocasionar patologías, ¿sí? Si simpático se desgobierna, ¿sí? Nos va a causar un estreñimiento. Si parasimpático se desgobierna, entonces nos va a causar una diarrea. Estamos hablando de órganos abdominales. En los torácicos, bronquios, simpático relaja, parasimpático contrae, estimula, inhibe. Exactamente lo contrario. En la vejiga, ¿qué va a causar simpático? Contracción del esfínter y relajación de la pared. Acá, relajación del esfínter, contracción de la pared. Músculo del útero, contracción, inhibe la contracción. Vasos sanguíneos, vasoconstricción, vasodilatación. Músculo del iris, dilatación de la pupila, contracción de la pupila. Músculo ciliar, relajación. O sea, no, por decirlo así, son antagónicos, o sea, hacen lo contrario uno del otro. Entonces, pero tienen que funcionar en forma coordinada. Si cualquiera de los dos se desgobierna, les decía, lo que va a ocasionar va a ser algún trastorno, alguna patología. Entonces, en resumen, decimos que el sistema nervioso autónomo consiste en un complejo entramado de fibras nerviosas y ganglios
que llegan a todos los órganos que funcionan de forma independiente de la voluntad. Y en un gran número de casos, los impulsos nerviosos de este sistema no llegan al cerebro, o sea, se controlan en la médula espinal. Es la que recibe la señal, es la que va a integrar la información y es la que va a enviar la respuesta. Es tan automático que no requiere de la atención del cerebro. Hasta aquí, hasta donde vamos, ¿hay dudas? No. No. ¿Seguros? ¿Nadie tiene preguntas, dudas? Porque acuérdense que yo ya en el examen se me olvida todo, ya no me acuerdo de nada. Sí, profe, entonces el simpático es lo que tiene que ver con lo autónomo y el parasimpático con lo somático, ¿cierto? No. Los dos son parte del autónomo, solamente que uno inhibe y el otro produce. Bueno, el somático está cuando nosotros estamos alerta y el parasimpático cuando estamos relajados. Ah, ok, vale. No necesariamente, ¿sí? El somático es lo que nosotros hacemos a voluntad, lo que nosotros controlamos. Ajá, lo que... Ok. ¿Sí? Lo que nosotros, o sea, tú te mueves a voluntad, o sea, normalmente son músculos Sí, son los que controlamos. Sí, exactamente. Y el visceral, el autónomo, nosotros no tenemos nada que ver con él. O sea, todo funciona automáticamente. Por eso que sería lo torácico, lo que comentó. ¿Sí? La diferencia, las diferencias anatómicas y funcionales, pues en este cuadrito, ¿sí? Está el encéfalo, está el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, sistema nervioso central. Del lado izquierdo, ¿sí? Vemos que están todos los nervios raquídeos y algunos nervios craneales que forman parte del sistema nervioso autónomo, se mueve a voluntad. Ok. ¿Sí? Y aquí en rojo tenemos el cráneo sacro, o sea, los nervios craneales y los espinales sacros que forman el parasimpático. Y aquí en verde tenemos el sistema toracolumbar que forma parte del sistema nervioso simpático. Fibras preganglionares largas, posganglionares cortas. Fibras preganglionares cortas, posganglionares largas. ¿Sí? Primer ganglio en ambos, primer ganglio, neurotransmisor acetilcolina. Parasimpático, segundo ganglio para acetilcolina. Simpático, segundo ganglio, catecolaminas. Entonces son fibras adrenérgicas. Adrenalina y todo eso, ¿no? ¿Sí? Ajá. ¿De acuerdo? Sí. 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 Eso está bien. Sí, nada más me olvidó porque me confundí con lo del final, pero entonces, como dijo que iban a regular los dos, pero bueno, yo los había separado, por eso.
En el sistema nervioso autónomo, perdón, en el somático, Ajá. en el somático también son fibras colinérgicas, o sea que el neurotransmisor también es la acetilcolina. Ok. Entonces, solamente un poco de recordatorio, esto ya lo vimos en el curso pasado, ya vimos lo que es un neurotransmisor o neuromediador. Es una sustancia química que transmite información de una neurona a otra, atravesando el espacio que separa estas dos neuronas, o sea, en la sinapsis, ¿sí? Y normalmente es sintetizado en la neurona presináptica. ¿Sí? Eso ya lo vimos. ¿Qué es un neurotransmisor? Eso ya lo vimos. Y los vamos a clasificar en colinérgicos, todos aquellos que responden o que producen acetilcolina, se van a conocer o se conocen como fibras colinérgicas. Y los adrenérgicos son los que responden a las catecolaminas. Entonces, el sistema de neurotransmisores va a ser básicamente fibras colinérgicas de acetilcolina y fibras adrenérgicas, que son las que responden a las catecolaminas, que ya sabemos que son epinefrina, norepinefrina y dopamina. Y recordando también un poco de la transmisión sináptica, ¿sí? Acuérdense que si la acetilcolina, el neurotransmisor o la adrenalina, cualquiera de los dos, no son retirados del receptor específico, se va a estar produciendo la señal, o sea, nos va a ocasionar también problemas. Entonces, tenemos que cortar esta acción colinérgica o adrenérgica. Y para esto hay dos mecanismos. Uno es un mecanismo de enzimas. La acetilcolina es inactivada por la acetilcolinesterasa. Entonces, una vez que se estimula el receptor y se produce el nuevo potencial de acción, entonces hay que cortar ya esa acción. No puede seguir mandando señal y mandando señal y mandando señal. Entonces hay que cortar esa acción y puede ser por medio de las enzimas. En el caso de la acetilcolina es la acetilcolinesterasa. Esta enzima, ya lo habíamos platicado también, va a cortar la acetilcolina en acetato y colina. Y estos dos compuestos van a reingresar al botón presináptico para volver a sintetizarse como acetilcolina y volverse a almacenar en las vesículas y estar listo para la siguiente acción. Y en el caso de las fibras adrenérgicas que responden a las catecolaminas, entonces la enzima que las inactiva es la catecol o metiltransferasa. Esta enzima lo que hace es que a un grupo catecol, ¿sí?, a un anillo bencénico, le va a transferir o va a mover un grupo metilo, ¿sí?, va a mover un grupo metilo a posición orta.
donde en cualquier posición que se encuentre para o meta, lo va a transferir a posición norta, y solamente con cambiar este grupo metilo de posición inactiva a la catecolamina. Y la otra forma es por competencia química. Voy a regresarme un poco, casi hasta el principio, aquí mero. ¿Sí? Va a haber, aquí como también hay canales de voltaje dependientes de calcio que van a permitir que pase calcio para que se movilicen las vesículas, ¿sí? Cuando ya está el neurotransmisor en el receptor, entonces hay que inhibir su acción por medio de enzimas. Sería uno por la catecol o metiltransferasa o por la acetilcolinesterasa. Entonces, cuando no hay un sistema enzimático, entonces va a haber competencia química, y aquí también en el botón terminal, aquí va a haber otro tipo de receptores similares a estos que van a competir químicamente por el neurotransmisor, y por quimioafinidad se va a desprender y va a regresar al receptor y va otra vez a guardarse en vesículas y estar listo. Entonces son las dos maneras en que se puede desactivar el neurotransmisor. Aquí vamos a terminar con esta. Seguimos en la siguiente clase. Vamos a terminar de ver el sistema nervioso. Entonces los espero para la siguiente clase. Nos toca el viernes. Ajá. El Profe, jueves. entonces el resumen de No, el jueves. el resumen de este tema se lo mandamos hasta el jueves. Cuando termine el tema. Ok. Va. También les quería pedir un favor. Entren a Classroom, y hay personas que no pusieron su nombre, ¿sí? No están registradas con su nombre. Entonces regístrense, denle editar y pongan su apellido paterno, apellido materno y nombre, para que a la hora de que yo haga las listas pueda pasar las calificaciones. Hay quien se está registrando como el zorro o como JK o como cualquier cosa menos con su nombre. Entonces, Claro el que sí, no esté profesor. registrado con su nombre, por favor, edítelo y ponga su nombre. No sé a quién estoy calificando ni a quién estoy viendo. Por favor, ¿sí? Sí, profe. Hasta luego. Entonces los veo en la siguiente clase, el jueves. Bye. Sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Igual, si tienen dudas o preguntas, empezando la clase, por favor, no se queden con dudas. ¿Sale? Claro, Sí. profe, Órale, gracias. cuídense mucho. Adiós. Gracias.